Mi nombre es Vanessa López Montoya, soy residente de Medicina Interna de primer año de la universidad y mis asesores para esta charla fueron el doctor Carlos Horacio Muñoz, médico internista reumatólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación y docente de la Universidad de Antioquia, y el doctor Jorge Donado, médico internista epidemiólogo, profesor también de la universidad. El título del club de revista que vamos a tratar el día de hoy es Rituximab versus Azatioprina para el mantenimiento de la remisión en pacientes con vasculitis asociada a ANCA y enfermedad recidivante. Entonces, la agenda que les propongo el día de hoy es que primero vamos a hacer una corta introducción de las vasculitis ANCA, luego vamos a hablar de algunos antecedentes y contexto para poder entender el artículo que vamos a presentar el día de hoy. Luego vamos a presentar como tal el análisis crítico del artículo y finalmente algunas conclusiones. Entonces, para empezar, como muy bien sabemos, cuando nos enfrentamos a un paciente con una sospecha de una vasculitis sistémica, lo primero que debemos hacer es descartar que no sea una vasculitis secundaria. Secundaria a neoplasias, infecciones, fármacos, tóxicos, etcétera. Y luego de que yo ya descarto esas causas secundarias, puedo pensar que se trate de una vasculitis sistémica primaria. Cuando ya estamos en el contexto de una vasculitis sistémica primaria, la vamos a clasificar dependiendo del diámetro del vaso que esté afectando. Si es de vaso grande, vaso mediano o vaso pequeño, algunas que son de vaso variable. Específicamente en esta charla nos vamos a enfocar en las vasculitis sistémicas primarias de vaso pequeño, que a su vez se subdividen en las que están asociadas a ANCA y las que no. Entonces, para esta charla nos vamos a centrar principalmente en las vasculitis de vaso pequeño asociada a ANCA, entre las que se incluyen la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Específicamente vamos a hablar más de la poliangeitis microscópica y la granulomatosis con poliangeitis, porque la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis comprende un perfil clínico, fisiopatológico y de tratamiento diferente a las dos anteriores. En cuanto a los síntomas o a las manifestaciones clínicas con las que se suele presentar un paciente con vasculitis ANCA, digamos que son muy diversos. Las tres van a dar síntomas constitucionales, pero específicamente la granulomatosis con poliangeitis suele dar más compromiso ocular de los oídos y el sistema auditivo. En compromiso renal es más común de la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis digamos que estaría en segundo lugar, pero sí suele afectar más la nariz, los senos paranasales y el tracto respiratorio tanto superior como inferior. Y en cuanto a la poliangitis microscópica, como ya mencionamos, los síntomas constitucionales sí suele dar más compromiso renal que la granulomatosis con poliangitis. Y otra manifestación más común en la poliangitis microscópica es la afectación de nervios periféricos. La granulomatosis con poliangitis sí suele dar más compromiso articular. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos síntomas y signos en los que sospechamos una vasculitis sistémica, el diagnóstico probablemente se base en eso, más las pruebas de laboratorio, estudios de imagen y los anticuerpos contra ANCA positivos. Pero idealmente, todos estos pacientes deberían tener una confirmación histopatológica. Si bien a veces no la consideramos necesario porque todo el cuadro clínico y paraclínico es muy sugestivo, digamos que en los casos que es más difícil hacer el diagnóstico es necesaria y quisiéramos tener la confirmación histológica en todos los casos. Dependiendo del perfil de los ANCA por ELISA, podemos también sospechar las diferentes enfermedades que les mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, la granulomatosis con poliangeitis suele tener más positividad para PR3 ANCA, mientras que solo tiene el 20% de los casos con positividad para MPO y hasta el 5% pueden ser ANCA negativos. En cuanto a la poliangeitis microscópica, es más común que tengan positividad para MPO y menos común que tengan positividad para PR3 ANCA, y hasta el 10% pueden tener ANCA negativos. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, hasta el 50%, algunos textos dicen que hasta el 60% pueden ser ANCA negativos, pero cuando son positivos, hasta el 45% suelen ser MPO. Y hay una entidad que se conoce como vasculitis limitada al riñón, que no cumple características de ninguna de las anteriores, hasta el 80% van a tener positividad para MPO. Luego que yo ya estoy en el contexto como tal de la enfermedad diagnosticada, debo evaluar qué tan activa está dicha enfermedad. Para la evaluación de esta actividad, digamos que tenemos dos estrategias. Una es por medio de los scores de evaluación, que eso se puede hacer
por el BIVAS Score, que es el score de actividad de vasculitis de la Universidad de Birmingham, que incluye 10 sistemas y se clasifica la actividad en las 4 semanas anteriores. Cuando yo tengo una puntuación de 0, se dice que mi paciente está en remisión, y cuando tengo una puntuación mayor o igual a 1, se trata de una enfermedad activa o refractaria, dependiendo si es un diagnóstico nuevo o ya conocido. Cuando ya tengo más de 3 puntos, se dice que es una actividad o una enfermedad amenazante, o más de un punto de lo que ellos clasifican como criterios mayores. Pero hay otra propuesta que es evaluar dependiendo de la gravedad de las manifestaciones de mi paciente, que es lo que se conoce como enfermedad amenazante o no amenazante. Entonces, la amenazante, lo que pone en peligro la vida de los órganos, incluye la glomerulonefritis activa, la hemorragia alveolar, la vasculitis cerebral, la neuropatía periférica o craneal progresiva, el pseudotumor orbitario, la escleritis, la hemorragia digestiva por la vasculitis, la enfermedad cardíaca, y algunos incluyen las manifestaciones cutáneas con ulceración. Y existen otras manifestaciones que, si bien consideramos que se deben a la actividad de la vasculitis, no ponen en peligro la vida de los órganos, que son las que incluyen la rinosinusitis, la artritis, los nódulos pulmonares o el compromiso en piel sin ulceración. Este diagrama, que es cortesía del doctor Carlos Horacio, quien fue mi asesor, resume el tratamiento o los aspectos más importantes del tratamiento cuando nos enfrentamos inicialmente a un paciente con una vasculitis AMCA. Entonces, lo que les mencioné, inicialmente debemos clasificar si nuestro paciente está en una enfermedad amenazante o no amenazante. Cuando está en una enfermedad amenazante, solemos ofrecer pulsos de metilprednisolona, lo descrito es hasta 3 pulsos de metilprednisolona, e inducción con alguno de los siguientes 2 inmunosupresores: rituximab a dosis de 1 gramo por 2 dosis o 370 miligramos por metro cuadrado en 4 dosis, o ciclofosfamida, que suele ser intravenosa. Los recambios plasmáticos es algo mucho más debatido, que ya nos comentó el doctor Carlos Horacio el día viernes, pero se suele ofrecer en pacientes con hemorragia alveolar que están en ventilación mecánica o aquellos con un compromiso renal con la creatinina más de 3,4, porque estos fueron excluidos de los estudios. Y un nuevo medicamento, pues relativamente nuevo, que es el avacopan, que es un antagonista del receptor de C5A, de la fracción del complemento C5A, que probablemente va a entrar en los diferentes algoritmos de tratamiento. Luego de que ya mi paciente está en remisión, yo debo ofrecer un tratamiento de mantenimiento. Entonces, para eso debo empezar el descenso progresivo de los glucocorticoides y ofrecer bien sea rituximab o metotrexato o azathioprina. Cuando estoy ante una enfermedad no amenazante, yo debo ofrecer dosis más altas de lo que venía mi paciente de glucocorticoides y empezar un descenso progresivo. Ofrecer rituximab, metotrexato, micofenolato o avacopan en aquellos pacientes con efectos adversos por los glucocorticoides o con una glomerulonefritis con un deterioro rápido de la función renal. Y luego debo ofrecer un mantenimiento, bien sea con rituximab, metotrexato o azathioprina. Pero cuando ya estoy en el contexto de que un paciente tiene una recaída, venía con un tratamiento y tiene una recaída de la enfermedad, en general lo que se ofrece es, si es una enfermedad amenazante, nuevamente, pulsos de metilprednisolona hasta 3 dosis y continuar 1 miligramo por kilo. Y si mi paciente venía con ciclofosfamida, metotrexato, azathioprina o micofenolato o leflunomida, yo debería ofrecer en la reinducción rituximab con las dosis que les mencioné anteriormente. Pero si venía con rituximab, debería ofrecer en la reinducción ciclofosfamida, pero ya vamos a ver que esto puede que cambie un poco a partir de la evidencia que tenemos disponible. Y si tengo una recaída no amenazante, nuevamente debo aumentar la dosis de esteroides, y si venía mi paciente con metotrexato, azathioprina, micofenolato, rituximab o ciclofosfamida, idealmente la primera línea que yo debería ofrecerle a mis pacientes es rituximab, pero si tiene alguna contraindicación, ofrecer alguno de los otros medicamentos en la fase de reinducción. Y cuando ya ofrecí el tratamiento, yo debo ver cómo va a responder mi paciente a ese tratamiento. Entonces, para eso vienen las siguientes definiciones. Entonces, la enfermedad activa, sabemos que se define como signos y síntomas nuevos o persistentes que no están asociados a daño previo realizado por la vasculitis. La remisión, que es una ausencia de signos y síntomas con o sin tratamiento inmunosupresor. La refractariedad, que nos habla de la actividad persistente a pesar del tratamiento inmunosupresor adecuado. La refractariedad, pues, tiene una forma fácil de transmitirlo o de memorizarlo, es que el paciente
empeore los síntomas en el primer mes de tratamiento, que no mejore en los primeros 3 meses de tratamiento o que no remita en los próximos 6 meses. Y la recaída, que nos habla de la reaparición de la enfermedad activa tras un periodo de remisión. La respuesta, que este término aparece en el último consenso de tratamiento del EULAR para los pacientes con vasculitis ANCA, nos habla de que el paciente está respondiendo al tratamiento cuando tiene más del 50% de reducción en la puntuación de la actividad y hay una ausencia de nuevas manifestaciones. Entonces, luego de hacer una corta introducción sobre las generalidades de la vasculitis ANCA, vamos a entrar a hablar sobre los antecedentes o el contexto que debemos tener previo al artículo que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, el primer artículo que les traigo es el REF Trial, en el que se buscó comparar el rituximab versus la ciclofosfamida en el tratamiento de inducción de los pacientes con vasculitis ANCA. Este estudio fue un estudio estadounidense que incluyó 197 pacientes con vasculitis ANCA, nuevos o en recaída. Se incluía la granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica, y los pacientes debían tener un PIVAS score mayor o igual a 3. El 67% de los pacientes fueron PR3 positivos y el 33% MPO. Se trató de un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de no inferioridad específicamente para una parte del desenlace primario, pero lo que respecta al rituximab versus la ciclofosfamida, lo que buscó evaluar fue superioridad. Entonces, a ambos grupos se les dio el mismo esquema de esteroides. Al grupo de intervención se le ofreció rituximab a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado semanal por 4 semanas, y al grupo control ciclofosfamida 2 miligramos por kilogramo día. El desenlace primario es que los pacientes alcanzaron un VIVAS score de 0 puntos y que se hicieron desmonte exitoso de la prednisolona a los 6 meses. Entonces, en general, pues 63 pacientes del grupo de rituximab, que eso correspondía al 64% de la muestra como tal, alcanzaron el desenlace primario, y el 53% de los pacientes en el grupo de ciclofosfamida, es decir, 64 versus 53, el rituximab fue superior. Y ellos evaluaron los pacientes que estaban en recaída, específicamente los pacientes que estaban en recaída. 34 pacientes de 51 pacientes en el grupo rituximab alcanzaron un VIVAS de 0 punto y solo 21 de 50 en el grupo control, pues en el grupo de ciclofosfamida. Y en cuanto al esquema que ellos propusieron para desmonte exitoso de la prednisolona, fue no inferior a otros reportados previamente en la literatura. Esto fue publicado en el año 2010 y luego en el año 2013 salió una extensión del REF Trial que ya extendía el tiempo de seguimiento. Recordemos que el anterior fue solo por 6 meses, ya extendieron el seguimiento hasta 18 meses y volvemos a ver lo mismo. No había diferencia, pues no había una diferencia estadísticamente significativa entre la remisión en cuanto a recaída entre el grupo de ciclofosfamida y rituximab, pero también nos mostraron que los pacientes que tenían anti-PR3 positivo tenían más probabilidad de presentar recaídas que aquellos que eran MPO positivo. Luego aparece este estudio que es el MEIRIT-SAN-1, que ya no es en pacientes con recaídas, sino en pacientes que ya están en remisión, y lo que buscaba era evaluar el rituximab versus la azatioprina para el mantenimiento en pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Incluyeron 115 pacientes entre 18 y 75 años. Eran pacientes con granulomatosis con poliangiitis, poliangiitis microscópica o vasculitis limitada a riñón, en remisión completa, porque recordemos que era un estudio de mantenimiento. El 92% eran ANCAs positivos. En ambos grupos, digamos que esto es lo que es difícil de comparar con el estudio que vamos a presentar el día de hoy. A todos los pacientes se les hizo inducción, fue con ciclofosfamida y pulsos de esteroides. Pero luego en el mantenimiento se le autorizaron a rituximab y azatioprina. El seguimiento se hizo por 28 meses y el desenlace primario es que el paciente tuviera una recaída dada por un score de VIVAS mayor de 0, mayor o igual a 1 o un compromiso de un órgano potencialmente grave. Lo que vemos es que en el mantenimiento el rituximab es superior a la azatioprina, al menos del seguimiento a los 28 meses, para mantener la remisión completa en los pacientes con vasculitis ANCA. Y posterior a eso también sale una extensión del MEIRIT-SAN-1, que ya era el seguimiento a los 60 meses, y vemos que la tendencia se mantuvo en cuanto a la tasa de remisión completa en el rituximab versus azatioprina. Adicionalmente nos muestran un desenlace exploratorio en el que nos dice que posiblemente también impacta en mortalidad, pues que los pacientes que están con rituximab se morirán menos que aquellos que estaban con azatioprina. Finalmente sale este estudio que es el Ritasarem Trial, pues la primera parte del Ritasarem, que fue publicado en el año 2020,
Y lo que buscaba era evaluar el rituximab para inducir la remisión en pacientes que ya habían tenido una recaída y tenían un diagnóstico de vasculitis ANCA. Se incluyeron pacientes mayores de 15 años, se incluyeron 188 pacientes. Este no fue una RCT, fue un estudio de corte prospectivo. Incluyeron pacientes con granulomatosis con poliangiitis, poliangiitis microscópica o vasculitis limitada a riñón en recaída, porque recordemos que es un estudio solo de recaídas. El 73% eran positivos para PR3 y el 27% para MPO. Y los pacientes debían tener al menos 3 meses de tratamiento de inducción para poder entrar al estudio. A ambos grupos se les había hecho inducción previa pues en su primer diagnóstico, inducción previa con cualquier inmunosupresor. El 79% de los pacientes habían recibido ciclofosfamida y más o menos el 20% habían recibido rituximab. En este estudio no hubo comparación, todos fueron llevados a reinducción con rituximab a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado por 4 dosis más prednisolona. El seguimiento se hizo hasta 24 meses y el desenlace primario fue eficacia en la reinducción con rituximab. Como vemos acá, habían pacientes con recaídas graves y no graves, que conocemos ya como amenazantes y no amenazantes. Esto es importante porque antes creíamos que no debíamos usar el rituximab en las recaídas que eran no graves, y cuando miramos al mes 4 hasta el 90% de los pacientes ya estaban en remisión de su recaída. Posterior a esa primera parte del Ritasarem, sale el estudio que vamos a presentar el día de hoy, que su nombre, como ya lo mencionábamos, es rituximab versus azatioprina para el mantenimiento de la remisión en pacientes con vasculitis asociada a ANCA y enfermedad recidivante. Fue un ensayo clínico aleatorizado internacional. Fue publicado el 23 de marzo del 2023 en Annals of Rheumatic Disease del British Medical Journal. Su autor principal fue la doctora Ron Smith, quien es una nefróloga que trabaja en la Universidad de Cambridge. Los 7 países que incluyeron, pues era un estudio multicéntrico, 29 centros en 7 países. Dentro de esos 7 países incluye Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Italia, y se me escapan 2, en Japón era principalmente Reino Unido y Asia. Entonces, dentro de la pregunta PICOT, se trataban de pacientes mayores de 15 años con un diagnóstico de granulomatosis con poliangiitis o poliangiitis microscópica y una prueba positiva para PR3 o MPO. Debían estar en recaída de la enfermedad según el score de Vivas. Ya vamos a ver cuáles fueron las consideraciones que ellos tuvieron respecto a esto. Y los pacientes fueron aleatorizados a rituximab, 1000 miligramos cada 4 meses por 5 dosis, que se administraron en el mes 4, 8, 12, 16 y 20, o azatioprina oral, 2 miligramos por kilogramo día por 24 meses. El desenlace primario que ellos evaluaron fue el riesgo de recaída mayor o menor de la enfermedad en el tiempo, es decir, un HR, y el tiempo mínimo de seguimiento que definieron fue de 36 meses. Como ya les mencioné, fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, prospectivo fase 3, ellos lo describen, pues, o al menos en el protocolo de Clinical Trial, como un estudio explicativo, no ciego, y su propósito fue la superioridad. El estudio, al menos la fase de reclutamiento, se dio entre abril del 2003 y noviembre del 2016, y su último seguimiento fue en noviembre del 2019. El tipo de ensayo clínico fue grupos paralelos, y el comité de ética de los 29 centros aprobó el protocolo del estudio. La aleatorización se hizo 1 a 1, se realizó bajo un sistema web y se estratificó según la positividad de los ANCA, si era PR3 o MPO, el tipo de recaída, que ellos en ese momento lo definieron como grave o no grave, y las dosis de glucocorticoides orales que usaron. Entonces definieron dosis altas como pacientes que tenían 1 miligramo por kilogramo día, máximo 60 miligramos, o una dosis baja de 0.5 miligramos por kilogramo día. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, entonces los criterios de inclusión, digamos que es básicamente lo que mencionamos en la pregunta PICO, pero era pacientes mayores de 15 años con un diagnóstico de granulomatosis con poliangiitis o poliangiitis microscópica según el consenso de Chapel-Hill del 2012, debían tener una prueba positiva actual o en algún momento de su enfermedad para PR3 o MPO, y tenían una recaída definida por uno de los elementos principales o mayores del Vivas Score o 3 secundarios del Vivas, después de lograr una remisión con una combinación de glucocorticoides y un agente inmunosupresor. Y los criterios de exclusión, si bien en el artículo solo mencionaban un criterio de exclusión, y era que los pacientes tuvieran otras enfermedades autoinmunes multisistémicas, pero cuando vamos a revisar el protocolo que ellos reportan para Clinical Trial, incluyen otros criterios de exclusión, como es una edad menor a 15 años,
un tratamiento con cualquier anti-CD20 en los últimos 6 meses, que el paciente hubiera recibido tratamiento con alemtuzumab en los últimos 12 meses, que hubiera estado expuesto en los últimos 3 meses a inmunoglobulina intravenosa, infliximab, etanercept, adalimumab, abatacept o plasmaféresis, que el paciente tuviera cualquier otra condición concomitante que probablemente requiriera más de 4 semanas por año de uso de glucocorticoides orales o sistémicos, que el paciente tuviera una infección actual por el virus del VIH, virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, una malignidad diagnosticada en los últimos 5 años, que estuviera en embarazo o lactancia, que el paciente tuviera una supresión de la médula ósea que ellos definieron como que tuviera menos de 4.000 leucocitos, una hemoglobina menos de 7 y unas plaquetas menos de 100.000, y que tuviera más de 2.5 veces de elevación de las aminotransferasas que no fueran explicados por la actividad de la vasculitis. Ya como tal, en las fases que ellos propusieron para realizar el estudio, describen una fase de inducción que iba desde el momento de la inscripción del estudio hasta los primeros 4 meses. En esa fase de inducción los pacientes debían recibir pues, básicamente lo que escribimos en la publicación previa del Ritasarem, que era 4 dosis de 375 miligramos por metro cuadrado semanal de rituximab o prednisolona a las dosis que les mencioné, 1 miligramo por kilogramo día o 0.5 miligramos por kilogramo día, y se debía reducir a una dosis menor de 10 miligramos día para poder entrar en la fase de mantenimiento. Específicamente en la fase de inducción, ellos mencionan que tenían autorización los pacientes de recibir en las 2 semanas previas hasta 3.000 miligramos de metilprednisolona en el acumulado o hasta 1.000 miligramos de metilprednisolona en la semana siguiente a que se inició la fase de inducción. La fase de mantenimiento fue entre el mes 4 y 24, que ya vamos a, pues que aquí básicamente es donde va la intervención y la comparación, que ya vamos a hablar más adelante de ellos. Iban entre el mes 4 y 24 y lo que se buscaba como remisión es que el paciente tuviera un VIVAS score menor o igual a 1 y una dosis de prednisolona menor o igual a 10 miligramos día. En la fase de seguimiento ya los pacientes se encontraban sin tratamiento y empezó a partir del mes 24 y se siguieron los pacientes por otros 12 meses a 24 meses, es decir, iba entre 36 a 48 meses de seguimiento en los pacientes. Ya como tal, la intervención y la comparación, entonces lo que se les administró a los pacientes o lo que queríamos ver si era superior era el rituximab a una dosis de 1.000 miligramos cada 4 meses por 5 dosis. Se les administró los meses 4, 8, 12, 16 y 20 desde el momento de la inscripción y a los pacientes se les hacía seguimiento con niveles de inmunoglobulina G. En el momento que los pacientes tenían unos niveles de inmunoglobulina G menor a 3, se les suspendía el rituximab y en el momento en que eran superiores a 3, se les volvía a reiniciar. Los claros en mencionar cuál era el intervalo de tiempo con que hacían el seguimiento de la inmunoglobulina G. El grupo comparación se les administró azatioprina oral a una dosis de 2 miligramos por kilogramo día. Esa azatioprina oral iba hasta la semana 24, en ese momento se redujo la dosis a la mitad hasta la semana 27 donde se debía, hasta el mes 27 donde se debía suspender. Los pacientes intolerantes a la azatioprina recibieron metotrexate oral o subcutáneo, siempre y cuando tuvieron una tasa de filtración mayor de 50 mililitros minuto. Si no tenían una tasa mayor de 50 mililitros minuto, se les ofrecía micofenonato. Y la prednisona oral, recordemos que los pacientes en el momento en que entraban a la aleatorización en el mes 4, debían tener una dosis de 10 miligramos día de prednisolona. Más o menos, en ese momento se les redujo la dosis a 5 miligramos entre el mes 6 al 16, a 5 miligramos día, y luego del mes 6 hasta el 20 se les redujo la dosis a 2.5 miligramos día de prednisolona y en el mes 20 se decidió suspender. Si el paciente tenía una primera recaída menor de su vasculitis, se podía aumentar la dosis nuevamente a 20 miligramos día de prednisolona, que debía irse suspendiendo en las siguientes 6 semanas. Si el paciente no tenía una remisión, se podía agregar un segundo inmunosupresor, pero si el paciente ya presentaba una segunda recaída menor, o una primera mayor, quedaba a criterio médico qué terapia inmunosupresora ofrecer en ese momento. Y en cuanto a las cointervenciones, ellos solo mencionan que quedaba libertad del grupo tratante ofrecer profilaxis para infección por pneumonitis girovesi y para osteoporosis, pero no es claro cuáles fueron las cointervenciones que se administraron en los diferentes centros. Como tal, el protocolo
las evaluaciones de los resultados clínicos del laboratorio informados por los pacientes se hicieron en el mes, pues cada 4 meses hasta el mes 24. Posterior a eso se hizo en el mes 27, 30, 36, 42 y 48. La fecha de cierre común fue cuando el paciente final alcanzó el mes 36, que recordemos eso fue en noviembre del 2019. Y el cumplir, pues se decía que un paciente había cumplido el protocolo en el grupo de rituximab cuando había recibido al menos 5 dosis, a menos de que se suspendiera por los niveles de inmunoglobulina, como les mencioné previamente, y no se debían administrar otros agentes inmunosupresores orales. Y el cumplimiento en el grupo control es que el paciente se le administrara el inmunosupresor, fuera azatioprina, metotrexate o micofenolato, de forma continua durante los meses 4 y 24. Como tal, el análisis estadístico, ellos mencionan que era un análisis por intención a tratar, pero ya vamos a mirar que se podría tratar de un estudio con un análisis por intención a tratar modificado. El desenlace primario que ellos buscaron fue el riesgo de recaída mayor o menor de la enfermedad desde la aleatorización, eso evaluado en el tiempo, es decir, un HR. Y los desenlaces secundarios que evaluaron fue las proporciones de remisión al final de la fase de mantenimiento o al final de la fase de seguimiento, el tiempo hasta la recaída mayor, la acumulación de daños medios por un instrumento específico que ellos nombraron como una evaluación combinada de enfermedades, una exposición acumulada de glucocorticoides y evaluaron la calidad de vida. Y en cuanto a los eventos adversos, vieron los eventos adversos graves, hipogamaglobulinaemia y el riesgo de infecciones. Cuando vamos a mirar como tal el tamaño de la muestra del estudio, ellos lo que se propusieron es que en el grupo de azatioprina habría hasta el doble de tasa de recaídas cuando se compara con el rituximab, eso pues 50 versus 25%, con un poder del 90% en un estudio de 2 colas, y el alfa que se propusieron fue el 0.05 y una tasa de abandono del 5%. Cuando intentamos replicar la muestra que ellos calcularon, vemos que con un alfa del 5 y un poder del 90%, como ellos describen, era una muestra de más o menos 74 pacientes, y cuando le sumamos más del 5% del abandono que ellos mencionan, daría para 78 pacientes. Si bien no es muy similar el cálculo, pues no hay muchos inconvenientes al respecto porque la muestra estimada de ellos fue mayor. Y finalmente los pacientes incluidos fueron mayores a las 2 muestras calculadas, que fue de 170 pacientes. Cuando ya vamos a ver la figura 1, en cuanto a los pacientes que incluyeron, excluyeron, vemos que los pacientes que podían ser candidatos eran 188, uno no era elegible para la inducción por lo que lo descartaron. Inicia en el momento 0, que sería el momento de la remisión, con 187 pacientes. Retiran 8, 4 por muerte, 3 porque retiran el consentimiento y 1 por decisión del investigador, perdón. Y esos pacientes se llevan a la fase de inducción completa, que serían 179 pacientes, lo que mencionamos en el mes 4. De ahí se excluyeron otros 9 porque no eran candidatos pues, para la aleatorización, 6 de ellos porque no estaban en remisión en el momento del mes 4, y 1 por decisión del investigador y otros 2 por otras razones que ellos no describen. Ya en el momento de la aleatorización teníamos los 170 pacientes descritos, 85 para el grupo de azatioprina y 85 para el grupo de rituximab. De esos 85 que fueron al grupo de azatioprina, 78 completaron la fase de mantenimiento, 1 porque retiró el consentimiento y otros 6 por razones que los investigadores no nos aportan. Y en el grupo de rituximab se retiraron 7 pacientes, 1 por muerte y 4 porque retiraron el consentimiento y 2 por otras razones. Finalmente, en los 2 grupos, 78 completaron la fase de mantenimiento, y la fase de seguimiento lo completaron 70 en el grupo de azatioprina y 71 en el grupo de rituximab, por razones similares a las que les mencioné anteriormente: muerte, retiro del consentimiento y otras razones que los investigadores no describen. Como les mencioné anteriormente, si vemos la n inicial no es igual a la n final, eso pues, nos hace pensar de que se trata de un análisis por intención a tratar modificado, y también por las razones por las que ellos mencionan que excluyeron los pacientes. Adicionalmente, ellos no describen que hayan hecho imputación de los datos, por lo que no podemos asumir que se trate por un análisis intención a tratar simplemente. Cuando ya vamos a ver la tabla 1 de las características de los pacientes, realmente no había ninguna característica que fuera diferente significativamente entre los 2 grupos. Pero acá señalo algunas características que eran llamativas. Por ejemplo, no había ningún paciente
de etnia negra en ninguno de los dos grupos. Eso puede ser por pues, influenciado por los países en los que escogieron la muestra, pero adicionalmente porque las vasculitis ANCA no son una enfermedad que sea predominantemente en raza negra. Vemos que los pacientes que venían en terapia previa con rituximab, que era una población significativa, casi el 40% en el grupo de rituximab y 32% en el grupo de azatioprina, ya vamos a ver eso porque es importante y tiene que ver con lo que mencionamos previamente del tratamiento. Y los pacientes que eran PR3 positivo eran entre el 72 y el 73%, eso es importante porque como les mencioné, creemos que en el grupo o los pacientes que son ANCA para PR3 positivo tienen peor pronóstico, mayor riesgo de recaídas. Hasta el 60-64% de los pacientes tenían una recaída grave, pero también es importante mencionar que casi el 40% tenían una recaída no grave, porque antes pensábamos que el rituximab no debíamos usarlo en este subgrupo de pacientes. Como tal, en los resultados, en lo que les mencioné previamente, el riesgo de recaída mayor o menor en el tiempo, ellos lo ven en el mes 20, que recordemos que es en el momento en que se suspende la terapia y entramos en la fase de seguimiento, y vemos que antes de la fase de que se suspendiera, perdón, el rituximab, fue ampliamente superior el rituximab sobre la azatioprina, con un HR de 0.35, es decir, por cada paciente que recaía en el grupo de azatioprina, 0.35 pacientes lo hacían en el grupo de rituximab. El intervalo de confianza, si bien es amplio, es estadísticamente significativo. Luego de que se suspende la terapia, vemos que sí hay una mayor proporción de recaída en los dos grupos, pero que la diferencia entre el rituximab y la azatioprina se mantiene. Con un HR de 0.45, el intervalo de confianza también es amplio, pero continúa siendo estadísticamente significativo. Y el HR combinado fue 0.41, es decir, el rituximab fue superior a la azatioprina, con un intervalo de confianza amplio, pero estadísticamente significativo. Ellos en el suplementario nos ponen esta gráfica en el que intentaron ver si dependiendo de la positividad para PR3 o MPO había una diferencia en los resultados. Realmente lo que vemos es que no se logra una diferencia dependiendo de la positividad para PR3 o MPO, y acá vemos cómo se entrecruzan los diferentes intervalos de confianza. Y acá ellos quisieron hacer un análisis multivariado para ver el riesgo de recaída en estos pacientes dependiendo de las características. Entonces, los pacientes que estaban en tratamiento con rituximab versus azatioprina tenían menos riesgo de recaídas, que pues, finalmente fue el desenlace principal que buscaron evaluar, pero también evaluaron cómo se comportaba el riesgo de recaídas dependiendo del régimen de inducción con esteroides. Recordemos lo de dosis altas y dosis bajas. Uno era dosis altas, que era 1 miligramo por kilogramo día, y dosis bajas de 0.5 miligramos por kilogramo día. Acá vemos que no se pudo encontrar que hubiera más riesgo de recaída con uno u otro régimen de esteroides, pero sí hay una tendencia, al menos en este estudio, de que los pacientes que tuvieran dosis más altas de esteroides tuvieran más recaídas. Dependiendo de la positividad para ANCA, si era anti-PR3 o MPO, tampoco se pudo demostrar que hubiera alguna diferencia en el riesgo de recaídas. Previamente teníamos el concepto de que los PR3 recaían más, pero al menos en este estudio no se pudo replicar. Fue un HR de 1.23 con un intervalo de confianza amplio y no significativo. Y el tipo de recaída, si era grave o no grave, sí fue estadísticamente significativo para decirnos que los pacientes que tenían recaída grave tenían menos riesgo de recaída en el futuro, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. El HR fue de 0.64 y si bien el límite superior del intervalo de confianza está muy cercano al 1, continúa siendo estadísticamente significativo. En cuanto a los eventos adversos, ellos evaluaron varios, pero digamos que el de más interés es la tasa de infecciones graves. No hubo una diferencia significativa entre las infecciones graves en el grupo de rituximab y de azatioprina. Es más, fueron mayores la tasa de infecciones en el grupo de azatioprina que rituximab, lo que da también una parte de tranquilidad y de seguridad en el uso del rituximab en estos pacientes. Y quisieron hacer un modelo multivariado para intentar predecir el riesgo de desarrollo de gamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia en los pacientes del estudio. Entonces vieron que los factores que más se asociaban a hipogamaglobulinemia era el uso de dosis altas de esteroides,
y que el paciente tuviera unos niveles de inmunoglobulina bajos en el momento de entrar al estudio. Cuanto a las infecciones, vemos que en el grupo de rituximab se presentaron 19 infecciones graves en 15 pacientes, eso corresponde al 18%, y 27 pacientes presentaron infecciones graves en 19 pacientes con azatioprina. Incluso fueron más infecciones en el grupo de azatioprina que en el grupo de rituximab. Sí fue más común que los pacientes desarrollaran hipogamaglobulinemia en el grupo de rituximab, 36 pacientes, es decir, eso corresponde al 42%, el 42% de la muestra del brazo de rituximab tuvieron una inmunoglobulina G menor de 5 y 8 pacientes una hipogamaglobulinemia importante que se definía menor de 3. Pero la hipogamaglobulinemia también se presentó en el grupo de azatioprina. 26 pacientes presentaron una inmunoglobulina G menor de 5 y 6 pacientes presentaron una menor de 3 gramos por litro. Eso es una diferencia estadísticamente no significativa, por lo que vemos que se desarrollaban los dos pacientes. Y esos pacientes que desarrollaban hipogamaglobulinemia, solo un paciente tuvo infecciones a repetición y solo un paciente tuvo una muerte por infección. Es decir, que si bien los pacientes tienen hipogamaglobulinemia, eso no necesariamente se va a traducir en desenlaces clínicamente importantes. Ya en cuanto a la evaluación del PRECIS-2, que es para ver si el estudio era más pragmático y explicativo, en general se comportó como un estudio que era igualmente pragmático y explicativo. Cuando ya vamos al análisis crítico de las guías JAMA, vemos, primero, se ha realizado de manera aleatoria la asignación de los tratamientos a los pacientes, y recordemos que fue una aleatorización 1 a 1. La generación de la secuencia de los números aleatorios fue realizada en un sistema web. ¿Se ocultó la asignación aleatoria hasta el momento del ingreso del paciente al estudio? Sí, si bien el estudio fue abierto, la asignación aleatoria sí fue cegada. ¿Se tuvieron en cuenta todos los pacientes en el momento del análisis? Sí, pero recordemos los que ellos excluyeron en lo que les mostré en la figura 1. Si se realizó el seguimiento completo, sí, recordemos que entre 36 y 48 meses de seguimiento. La magnitud y la precisión, es que ya lo vimos que el rituximab fue ampliamente superior a la azatioprina en mantener la remisión con un HR del 0.42%. Se han analizado los pacientes en el grupo en el cual fueron asignados de forma aleatoria, sí, si fueron asignados en el grupo que fueron aleatorios, a pesar de que parecieron un análisis por intención a tratar modificado. Se mantuvieron ciegos respecto al tratamiento tanto los médicos como los pacientes durante el estudio. No, pues era un estudio abierto, la intervención no fue cegada. Eran similares los grupos al inicio del ensayo respecto a los factores pronósticos y lo que les mostré en la tabla 1, no había ninguna diferencia estadísticamente significativa. Y fueron tratados los grupos de forma similar aparte de la intervención experimental. Esto digamos que es un pecado del estudio porque ellos no son claros en describir cuáles fueron las cointervenciones, y este es uno de las formas más importantes para disminuir el sesgo en los estudios abiertos. ¿Pueden aplicarse los resultados a mis pacientes? Sí, si bien no incluyeron muestra de Latinoamérica, la vasculitis ANCA en Japón tiene un comportamiento muy similar a cómo se comporta nuestra vasculitis ANCA, por lo que sí pudiéramos aplicar estos resultados a nuestros pacientes, con esa pues, limitante de que no se incluyeron pacientes de Latinoamérica. ¿Se ha considerado todos los resultados clínicamente importantes? Sí. ¿Y vale la pena los beneficios frente a los perjuicios y costos? Claramente sí, el rituximab fue ampliamente superior. Entonces, en cuanto a la discusión, recordemos que las recaídas fueron más frecuentes en ambos grupos luego de la suspensión del tratamiento, lo que está de la mano con prolongar cada vez más el tratamiento en vasculitis ANCA. Al menos el último consenso labular nos recomienda prolongarlo hasta 4 años. Sin duda, el rituximab fue superior a la azatioprina en el mantenimiento luego de la reinducción, y a pesar que en la reinducción se usó rituximab en ambos grupos, la tasa de infecciones no fue diferente. No tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Independiente del perfil de anticuerpos, si fuera PR3 o MPO, el rituximab fue más efectivo, y tal vez haya un nuevo paradigma que, a pesar de que el paciente viniera en tratamiento de mantenimiento con rituximab, se puede reinducir con rituximab y eso ser efectivo para lograr la nueva remisión de la enfermedad. El estudio tiene sesgos inherentes a los estudios abiertos que los investigadores no trataron pues, de disminuir. No se describen claramente las cointervenciones y tampoco se realizó aleatorización por bloques de tamaño variable, que son las dos medidas más importantes que tenemos pues, para disminuir el sesgo en los estudios abiertos. Mayor riesgo de recaídas en el grupo de recaídas no graves puede ir de la mano con la agresividad del tratamiento en la reinducción. Fue básicamente la justificación que encontramos para este desenlace.
muestra una tendencia a más recaída en los pacientes con PR3, pero realmente es estadísticamente no significativo, diferente a lo que han mostrado estudios previos. Y más hipogamaglobulinemia no se tradujo necesariamente en mayor tasa de infecciones, lo que nos habla de la seguridad del uso del rituximab. En cuanto a mis conclusiones personales, ya para ir terminando el club de revista, es que los estudios abiertos tienen alto riesgo de sesgos. A pesar de eso, los resultados del estudio junto con la evidencia previa nos orientan a usar cada vez más el rituximab, no solo en la inducción, reinducción, sino también cada vez más en el mantenimiento en los pacientes con granulomatosis con poliangiitis y poliangiitis microscópica. Posiblemente el riesgo de infecciones asociados sea más bajo de lo que pensamos en el grupo de rituximab, a pesar de la hipogamaglobulinemia hasta casi en la mitad de los pacientes. Y cada vez prolongaremos más el tiempo de exposición al tratamiento de mantenimiento en pacientes con vasculitis ANCA. Esta que es mi última presentación del primer año, quiero agradecer a mis compañeros que han sido como mi segunda familia y a la doctora Juanita Mesa, reciente de segundo año, quien es mi mejor amiga. Muy bien, Vanessa. Realmente este estudio es supremamente importante para el manejo de la enfermedad recurrente o recidivante en vasculitis ANCA. Las vasculitis ANCA, por definición, son enfermedades de remisión y recaída, ¿cierto? Y una de las características de las recaídas en las vasculitis ANCA es que pueden debutar con nuevos compromisos orgánicos que no había tenido el paciente previamente y que ese nuevo compromiso de órgano puede ser muy grave, puede amenazar el órgano, puede amenazar la vida de los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que pueden tener recaídas graves, que cada recaída implica daño, pues es muy importante tener la mejor estrategia de tratamiento para esas recaídas y definitivamente este estudio nos confirma que la mejor estrategia de tratamiento es el rituximab para los pacientes realmente de forma independiente al tratamiento inmunosupresor que estaba recibiendo el paciente. Y no solo eso, sino que después de yo reinducir y de lograr altas tasas de remisión, tengo posibilidad de darlo en mantenimiento para prevenir nuevas recaídas, siendo muy efectivo y en general seguro. Hay cosas interesantes del estudio que digamos que me gustaría destacar. Uno es la libertad que se le daba a los diferentes centros de investigación para usted utilizar trimethoprim o no utilizarlo dependiendo de, digamos, de la práctica local en el centro, en la región o en el país específico. Y es algo que contrasta como con, o digamos que se refleja en nuestra práctica, porque nosotros de forma rutinaria, a pesar de las recomendaciones, no usamos el trimethoprim con la intención de prevenir pues como las infecciones por este hongo. Una cosa adicional es que el desenlace de seguridad me parece muy interesante desde el punto de vista de la hipogamaglobulinemia. Entonces, a pesar de, si ustedes se fijan, de que ellos usan una dosis un poco mayor en el mantenimiento a la que normalmente, digamos que deberíamos de entrada usar de los 500 miligramos cada 6 meses, la frecuencia de hipogamaglobulinemia, a pesar de que era importante, especialmente, digamos que cuando está por debajo de 3 gramos por litro, la asociación con infección no es muy significativa. Entonces, esto va en consonancia con algunos otros trabajos que han evidenciado eso, y me acuerdo mucho de un trabajo italiano donde se muestra que efectivamente los pacientes tienen hipogama, que tal vez puede ser un poco mayor que con el uso de otros esquemas de inmunosupresión, pero que eso se traduzca en infecciones recurrentes que impliquen quitar el tratamiento con el rituximab es inusual. Aunque ellos no describen como cada cuánto hacen la medición de las inmunoglobulinas para ver cómo está el paciente, la recomendación actual es que en tratamientos intermitentes prolongados con rituximab, uno mida los niveles de inmunoglobulina antes de cada ciclo de rituximab. Para usted en ese momento, con esos valores, y por supuesto teniendo en cuenta si ha tenido infecciones probablemente asociadas con la hipogamaglobulinemia, pues tome una decisión de si va a continuar con el medicamento o no. Entonces yo creo que este artículo es muy importante y definitivamente las recaídas en vasculitis ANCA se deben tratar con rituximab en primera instancia y el mantenimiento se debería hacer también con rituximab. Profe, muchísimas gracias por los comentarios y la asesoría. La profe Gloria nos pone en
en el chat algo similar a lo que usted nos mencionó, que puede pensarse en dosis reducida de solo 500 miligramos en presencia de hipogamaglobulinemia. No sé si hayan más Sí, comentarios, preguntas. y de Profe, hecho, perdón. perdón, Vanessa. Tranquilo, Y, profe. de hecho, en todos los pacientes que no tengan hipogama, la recomendación para mantenimiento es 500 miligramos cada 6 meses, y si el paciente está bien así y no recae con esa dosis, pues se continúa esa dosis. Ya para uno definir, digamos que si hace ajustes del Ritux, si suspende transitoriamente el medicamento, pues existen como algunas guías que uno puede llegar a seguir. Y pues como vimos en este estudio, ellos lo que hacían era hacer mediciones repetidas de los niveles de inmunoglobulinas, y ya cuando no tenía hipogama, se había recuperado, pues seguían usando el medicamento.